comienza en el año 476, ¿verdad? Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? El mundo germánico, ¿cierto? Se hace de Roma. Los romanos que eran tan poderosos, y de hecho lo eran, dominaban el mundo entero antiguo, ¿no es cierto? Pero bueno, ya en ese año Roma está bastante decadente, lo que hizo grande al Imperio Romano después, las cualidades antiguas de Roma, espíritu cívico, valor ciudadano, responsabilidad, duros pero correctos. Bueno, ese tema, lamentablemente para ellos, ¿verdad? Dio paso a una sociedad decadente, una sociedad que pagaba mercenarios, una sociedad, ¿no es verdad?, que había perdido el patriotismo de antaño. Entonces todo eso fue aprovechado por los pueblos germanos, que desde el norte de Europa empiezan a presionar, ¿verdad?, al imperio, primero como aliados. Los germanos en un comienzo fueron aliados de Roma, pero después invaden, ¿no es verdad?, y destronan al último emperador de Occidente, ya Rómulo Augusto. Y con ese hecho se considera, ¿verdad?, que termina la edad antigua, ¿ya? Y comienza la edad, por así decirlo, edad media, ya que va a durar 1000 años aproximadamente, desde el año 476, ¿no es cierto?, después de Cristo, hasta el año 1453, según algunos autores, con la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, ¿verdad? Otros dicen que con la invención de la escritura, ¿verdad? De la escritura de la imprenta, invención de la imprenta, ¿ya? En 1451. O también se señala como límite de término de la Edad Media el mal llamado descubrimiento de América, ¿verdad? Cuando los españoles, encabezados por un italiano, Cristóbal Colón, ¿verdad?, llegan finalmente a nuestro continente. Entonces, 1000 años a partir del siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Ya, ahora, ¿cuál fue el primer historiador o primer entendido en la materia que habló de la Edad Media? Fue don Flavio Biondo de Forlì, un historiador italiano, ¿verdad? Y el origen del concepto de Edad Media, la verdad es que originalmente no era muy, por así decirlo, respetuoso. Yo diría que era bastante despectivo, ¿ya? Porque este señor, Flavio Biondo de Forlì, ¿ya?, este caballero admiraba mucho la antigüedad clásica, griegos, romanos, especialmente Atenas, el siglo de oro de Atenas, también llamado siglo de Pericles, ¿ya?, famoso legislador ateniense. Bueno, ahí se produjo una playa de autores, artistas, dramaturgos, poetas, matemáticos, filósofos, una generación bastante difícil de igualar, incluso hoy día. Y ocurre que en torno al siglo XV, empieza a aparecer en Italia, Florencia, en Roma, etcétera, también otra generación que yo diría que en algunos aspectos incluso superó a la anterior. Ya esta generación fue encabezada por Leonardo da Vinci, ¿verdad? Miguel Ángel, esto lo vamos a ver en profundidad en la edad moderna, Rafael, Nicolás Maquiavelo, estoy pensando en Sandro Botticelli, en Donatello, etc. Una serie de artistas, ¿verdad? Que el arquitecto Bramante, que hizo la Basílica de San Pedro. Es decir, otra generación. Entonces, entre dos generaciones, dos épocas excelsas, sublimes a nivel artístico, entre medio, ¿verdad?, se instala estos 1000 años, que a juicio del señor Biondo di Forlì y otros, era como una suerte así como retroceso, ¿ya? Como una época oscura. Se desató de muchas formas, pero la verdad es que los historiadores después empezaron a reivindicar a la Edad Media, y de hecho la Edad Media hoy día, ¿verdad?, tiene muchos elementos que estudiar, muchos elementos, ¿verdad?, que analizar. Es más, incluso nos atrevemos a decir que sin la Edad Media, la eclosión renacentista, por ejemplo, de estos sabios que acabamos de hablar, estos hombres universales, ¿ya?, no habría sido posible, porque la historia, en fondo, nunca nada se detiene, o se avanza más rápido o se avanza más lento, pero la historia es un constante cambio, un constante avanzar, en muchos sentidos, entre ellos lo cultural, ¿se dan cuenta? Entonces hoy día por eso, a pesar de que el nombre se mantiene, Edad Media, mundo medieval, todo eso, eh, la historia, la cultura en general, ha reivindicado estos 1000 años, porque también hay que considerarlo, o sea, en 1000 años, ¿cómo hacer como el basurero de la historia? Imposible. En 1000 años la sociedad, la humanidad avanza en gran medida, ¿ya? Así que
Ese es más o menos un poco el sentido original de por qué se llama Edad Media, porque quedaba en el medio, me viene el nombre, ¿verdad?, entre dos grandes etapas dignas de admiración, que lo fueron, sin duda, sin duda. No podríamos dejar de reconocer eh, esta generación de oro, tanto en Atenas, en la antigüedad, como esta otra generación de oro en Italia renacentista. ¿Ves? Entonces, como que lo que daba en el medio era lo mal mirado, lo que se le miraba por arriba del hombro. Incluso yo diría con desprecio, sí, hay que decirlo claramente, con desprecio. La historia se ha encargado de reivindicar a la Edad Media, época que ahora vamos a entrar a repasar, y por supuesto las diapositivas que ayer eh, no alcanzamos a estudiar, ¿verdad? Hoy día la vamos a profundizar, ¿ya? Bueno, el término implicó originalmente una parálisis del progreso, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad clásica y el Renacimiento, ¿ya? La investigación actual tiende, no obstante, a reconocer este periodo como uno más de los que constituyen la evolución histórica europea, con sus propios procesos críticos y de desarrollo, ¿ya? Generalmente se la divide en dos épocas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿ya? Que es la que estamos ahí. Entonces, evidentemente, el devenir histórico, encabezado por las distintas potencias europeas, que en ese tiempo, más que países, eran más bien regiones independientes entre sí, como vamos a también releerlo en esta oportunidad, ¿verdad? Una característica, por ejemplo, fue evidentemente que estos grandes imperios, estoy pensando en el imperio romano, el imperio germánico, el imperio otomano, ¿ya? De los turcos. Bueno, va a dar paso a poderes más locales, poderes, ¿no es cierto?, que van a gobernar en las provincias, por así decirlo, sectores más pequeños. A eso después se les denominó feudalismo. Pero no quiero adelantarlo totalmente, ¿verdad?, porque lo vamos a retomar en un ratito más. Bueno, la Edad Media realizó una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad. La diversidad fue el nacimiento de incipientes naciones. La unidad o una determinada unidad procedía de la religión cristiana, que se impuso en todas partes. Esta religión reconocía la distinción entre clérigos y laicos, de manera que se puede decir que señaló el nacimiento de una sociedad laica. Todo esto significa que la Edad Media fue el periodo en que apareció y se construyó Europa. ¿Ven? Entonces, ese último punto seguido que acabo de leer, ¿verdad? Un poco ratifica lo que señalé delante, que la Edad Media fue el periodo en que aparece Europa así como continente, desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Y se construyó este continente y lo que es hasta el día de hoy. Bueno, cuando ahí hablamos, por ejemplo, de sociedad y distinción entre clérigos y laicos, cuando hablamos de clérigo, la palabra clérigo, ¿a qué nos suena? Clérigo. Este es un clérigo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? La palabra clérigo, ¿de dónde viene? O laico. ¿Cuál es la diferencia entre clérigo y laico? Por ejemplo, este señor o esta dama es clérigo. ¿Mm? Beatriz. Clérigo. Ay, no sé, no sé. Profe, me quedo pegada. Ya, no se preocupe. Bueno, clérigo es un hombre o mujer de iglesia. Por ejemplo, un clérigo sería un sacerdote, un monje, una monja, ¿verdad? El capellán, párroco, todos son clérigos. Forman parte del clero. Clero es, porque, genéricamente hablando, ¿verdad? Es gente de iglesia católica me refiero. Ya, y laico es aquella persona que, si bien puede profesar una religión, pero no forma parte, por así decirlo, formal de una iglesia. ¿Ya? Ese es el laico. Yo creo que la mayoría de los que estamos en esta reunión, ¿verdad? Ahora, somos laicos, ¿no es cierto? Aunque profesemos alguna fe. Bueno, el clérigo no, la clérigo no, ¿no es cierto? Ahí es una persona que forma parte institucional de una iglesia. Sacerdote, como dije recién, y la autoridad, desde el Papa hacia abajo, cardenales, arzobispos, obispos, abades, madres superioras, hermanas. Eso estoy hablando de clerecía o clérigos, ¿ya? Y el laico, ¿qué persona que no? Una persona que no forma parte orgánica de la iglesia, fundamentalmente de la iglesia católica.
Y aquí, bueno, esta línea de tiempo en el fondo nos resume un poco el tema de la Edad Media, ¿verdad? Ahí hacemos una comparación con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? En el año 0, en algunas partes dice el año 1, ¿ah? Bueno, eh, cuando comienza la Edad Media, 476 después de Cristo, yo creo que colocan acá el nacimiento de Jesús para justamente indicar que la Edad Media comienza 476 años después del nacimiento de Jesús. Como lo he dicho en otra oportunidad, ¿verdad? Del año en que se calcula que nació Cristo. Eso también hay que dejarlo bien establecidamente, ¿ya? Bueno, y ahí empieza la Edad Media. Entonces es bastante largo el rato que pasó, ¿cierto? Hasta 1453. Aquí esta línea de tiempo toma la primera, o claro, una de las primeras fechas que se dan, ¿eh? La caída del Imperio Romano de Oriente, 1453. ¿Cierto? Ahí eh, sultán turco Mohamed II, ¿verdad? Y sus tropas atacan lo que quedaba del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Que en el fondo era la pura ciudad de Constantinopla. Y tras un asedio de varios meses, entran y finalmente cambian el cristianismo, ¿verdad? Que se daba ahí, por el Islam, que es la religión de los musulmanes. Entonces, ahora, ¿por qué se toman estas fechas? Pues implican grandes cambios. Cuando, por ejemplo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, se instala en Europa Occidental el modelo germánico. No el modelo universal, ¿verdad? De poder absoluto, que era Roma. Eso decae. Y empieza, ¿verdad?, a instalarse el modelo germánico, que es más local, es más provinciano. No, el modelo germánico no aspira a un imperio de carácter universal, sino que más bien a sentar dominio concreto, real. ¿Ya? Incluso distintos pueblos germanos se empiezan a instalar del Imperio Romano, como vamos a ver después. Pero los francos, los suevos, los visigodos, los ostrogodos, los alamanes, tal cual, alamanes, los bretones, los anglos, los jutos, bueno, antes los celtas, antes de eso los galos estaban ahí presentes, ¿ya? Entonces, todos los vándalos, ciertamente. Entonces, todos estos pueblos van a ir transformando notablemente la estructura del Imperio Romano, ¿ya? Y esta gran estructura de poder, muy poderoso, castigador muchas veces sin duda, pero que al mismo tiempo le da unidad territorial, política, económica, administrativa, etcétera, va a ser reemplazada por estos otros reinos más chicos, más pequeños, pero que al interior de ellos, por supuesto, la autoridad también va a ser encargada, realizada, llevada a cabo con bastante severidad, ¿ya? Ahora, en paralelo a eso, empiezan a surgir invasiones bárbaras, ya entre los siglos V y XI, ¿verdad? Vikingos, daneses, sarracenos, dice ahí, eslavos, magiares, vikingos y daneses desde el norte de Europa, ¿ya? Sarracenos, que eran los árabes desde el sur, ¿verdad? A través del estrecho de Gibraltar, ellos van a dominar prácticamente toda la península ibérica, ¿ya? Y desde el oriente, ¿no es cierto? Los eslavos, desde oriente, ¿no es cierto? Los eslavos y los magiares, ¿ya? Estos últimos se van a instalar en Hungría, los magiares, lo que hoy día es Hungría. Y los eslavos, bueno, eso va a tener un territorio más grande, ¿va? Parte europea de Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Eslovenia, todos estos países, a excepción de Hungría, de Europa Oriental, ¿ya? Todo va a ser pueblos eslavos. Polonia, ¿verdad? Un pueblo eslavo por excelencia, lo mismo que Rusia. Y en ese contexto, de esta suerte también de como segundas invasiones, porque la primera fue la de los germanos, ¿verdad? En torno al siglo V. Después, entre el siglo V y el XI, con posterioridad, se va a venir esta segunda oleada de invasiones. Y que también va a seguir fragmentando al entonces, o a la otrora, Imperio Romano. ¿Se dan cuenta? Bueno, en la Baja Edad Media, siglos XI y XV, se llevaron a cabo las cruzadas, ya en esos años, esos siglos, mejor dicho, entre los años 1095 y 1291, e impulsó el comercio, ¿verdad?, y desarrollo de las ciudades, entre los siglos XII y XIII,
con el surgimiento de la burguesía. Ahora, la palabra burguesía en la actualidad tiene un contexto fundamentalmente político, ¿no es cierto? Y social, tal vez. Claro, burguesía, aquello grupo social, ¿no es cierto? Que tiene un buen pasar, en general, ¿verdad? Es dueño de los medios de producción, por ende influye decisiva o a veces negativamente en la sociedad, etc. Pero el origen de burguesía era también, por supuesto, un grupo social, pero que nace en torno a pequeñas ciudades que se formaron alrededor de castillos y conventos, que eran los burgos, ¿ya? Entonces, el habitante del burgo era el burgués. Y a diferencia del campesino, del ganadero, del pescador, etc., el burgués, su principal actividad era el comercio. Muchos burgueses, a partir de la actividad comercial, amasaron grandes fortunas y después derivaron del comercio a la actividad financiera y después a la actividad industrial. ¿Se dan cuenta? Entonces, burguesía, claro, tiene ese origen, ¿no es verdad? Eran habitantes de ciudades cuya principal actividad era el comercio, también la artesanía, el taller. Ellos fueron amasando grandes fortunas. Y además, ¿qué cosa? La burguesía, a diferencia de la nobleza y incluso de la monarquía, ¿verdad? Para ellos no era impropio el acumular dinero. Sé que la mentalidad de la democracia de aquella época es como que era digno para mucha gente, todos los nobles, ¿pa? Condes, marqueses, duques, etc. Ellos no, era como considerado como una actitud como de gente inferior, andar preocupado de dinero, ¿ya? Así que los burgueses no, ellos cimentaron su poder en la acumulación de dinero, ¿ya? Bueno, la Edad Media. Entonces, repetimos, vamos como resumiendo, ¿verdad? La Edad Media nace como edad, 476 después de Cristo, siglo V, y termina, hay 3 años que se dan, ¿verdad? Vamos a quedarnos con 1492, descubrimiento de América o llegada del hombre europeo a América, ya. O siglo XV. Entonces, la alta Edad Media se extiende desde el siglo V hasta el siglo XI. ¿Ya? O sea, los primeros 600 años aproximadamente, ¿verdad? 500, 600 años es la alta Edad Media. Y la segunda parte de la Edad Media es la baja Edad Media, del siglo XI al XV, más o menos como 400 años. Así que ahí más o menos se vislumbra las dos grandes etapas de este periodo de la historia. No sé si lo menciona, ¿verdad? Pero no debemos dejar pasar que en la baja Edad Media, la segunda etapa de este periodo, ¿verdad? Es donde se producen las cruzadas, que vamos a hablar también más adelante. Ya, algunas características de la Alta Edad Media. La Alta Edad Media es el periodo de historia de Europa y Oriente Medio, ¿cierto? Que comienza en el siglo V y termina entre los siglos IX al X, ¿ya? Distinguiéndose así este periodo el siguiente como Baja Edad Media. Generalmente se admite que comienza en 476, con la deposición del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Si bien hoy se opta por indicar simplemente siglo V en sus últimas décadas. Claro, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, o Rómulo Augustulo, se puede decir de dos formas, era un niño. Tenía 14 años cuando fue destronado por Odoacro, rey germánico. Le confina en una finca o hacienda en Nápoles, ¿ya? La ciudad, de la actual ciudad italiana de Nápoles, donde muere Rómulo Augusto, lo incita un niño, ¿ya? Se da la coincidencia histórica, ¿verdad? Que este último emperador romano de Occidente tenía el nombre del primer rey de Roma, Rómulo, y del primer emperador romano, Augusto. Bueno, el final de esta época suele ser colocado en el año 1000, pero tal fecha, estamos hablando de la Alta Edad Media, pero tal fecha ha dejado de ser significativa para la historiografía, y se prefiere el final del siglo IX, con el comienzo de las instituciones feudales, las incursiones vikingas y magiares, es decir, los húngaros, y la renovación del poder imperial en Oriente, con la dinastía macedónica y la decadencia del califato abasida. Ya, eso es un término más bien técnico, ¿eh? Pero yo les puedo decir que, bueno, la dinastía macedónica fue que en su momento dado
brilló ahí Alejandro Magno, ¿cierto? Este gran conquistador, ¿verdad? Joven de la historia, héroe juvenil por excelencia. Esto, bueno, era macedónico. Alejandro Magno es anterior en todo caso, es de la edad antigua, no de la edad media. Ya, y la decadencia del califato abasida. Ya, quiero explicar cortito qué es lo que es califato y qué es lo que es abasida. Ya, los califas eran jefes religiosos árabes, ¿ya? Pero al mismo tiempo, como suele suceder en el mundo oriental, ¿verdad? Había una unión entre el poder religioso, el poder militar y el poder civil. Entonces estos jefes religiosos que predicaban en un comienzo a Mahoma, a Alá, todo eso, con el tiempo también se convirtieron en líderes militares importantes. Y se dieron cuenta que, independiente de predicar la fe islámica, la fe de Alá, podían conquistar más almas a esa fe mediante las guerras. Y de hecho, por ejemplo, distintas guerras que los musulmanes tuvieron, declararon contra los cristianos, ¿verdad? Era justamente para restarle personas devotas del cristianismo y aumentarlas al islamismo, es decir, el mundo musulmán. Los califas eran, insisto, líderes religiosos, políticos y militares. Ya. Y califato Abasida fue, por así decirlo, como la primera etapa de la expansión árabe. De hecho, este califato llegó a dominar todo en la costa sur del mar Mediterráneo, ya todo lo que es el norte de Europa, perdón, norte de África, todo lo que es el norte de África. Estoy pensando en Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto. De todo lo que es el sur del Mediterráneo, norte de África. Y de hecho, ellos preparan la invasión a España en el año 711, ¿verdad? Pero ocurre que los abasidas empiezan a decaer y son reemplazados por otros califas, los omeyas. ¿Ya? Los omeyas eran más bien de origen turco, los abasidas de origen árabe. Ojo, no es lo mismo turco que árabe, ¿eh? No es lo mismo. ¿Ya? El árabe se origina en Arabia, en la península arábiga. El turco se asentó en Turquía, lo que hoy día es Turquía, ¿verdad? Pero hoy día se sabe que la población turca incluso es de origen de Asia más al este todavía. Bueno, entonces, como parámetros o hechos importantes, muy relevantes de la Alta Edad Media, tenemos las invasiones bárbaras, el Imperio Bizantino, ¿verdad? El Islam y el Imperio Carolingio. Carolingios son los francos, ¿cierto? Los francos con estas dos dinastías, ¿verdad? Primero, la dinastía Merovingia, esto no se lo aprendan ni mucho menos, son datos nomás al margen, que empieza con Clodoveo, el primer rey merovingio, ¿verdad? Merovingio. Hasta el último rey merovingio es Childerico III, nombrecito, no lo vas a aprender, ¿cierto? No. Childerico III. Bueno, este señor y algunos de sus sucesores pasaron a la historia como los reyes holgazanes. Tal cual, ¿eh? Los reyes holgazanes, porque prácticamente vivían entregados a placeres mundanos, ¿verdad? Dándose la vida fastuosa, y fueron delegando en los llamados mayordomos de palacio las funciones reales. Las funciones reales. Famoso es el mayordomo de palacio Carlos Martel, ¿no es cierto? Que le tocó encabezar la resistencia de los francos contra los árabes. Batalla de Poitiers. Ganan los francos ahí. A la muerte de Carlos Martel, como mayordomo palacio primero, le sucede su hijo Pipino, llamado el Breve por su baja estatura. Un hombre más bien de bajita estatura, chiquito, ¿no es cierto? Pero muy enérgico, él. Entonces fue él que le hace la consulta al Papa. Le dice, su santidad, ¿quién debe llevar la corona? ¿Ya? ¿Aquel rey que es solo de nombre o aquel rey que lo es en la realidad? Y el Papa no se hizo esperar la respuesta y le dice, el que lo es de hecho, sea lo de derecho, le dice el Papa a Pipino. ¿Qué le han dicho a Pipino? Toma a rey, que en realidad que el a la izquierda, hay que decirlo. Childerico III, ¿cierto? Lo confina en un monasterio, ¿verdad? Y él se queda con el trono que de verdad, el hecho ya lo tenía, así, los mayordomos de palacio de verdad gobernaban. Y ahí empieza la dinastía carolingia. ¿Por qué se llama carolingia? Porque Pipino le quiso hacer un homenaje a su padre, Carlos Martel. Y de Carlos Martel viene la dinastía carolingia, que es la que justamente forma este imperio que sale ahí. El más importante de estos reyes carolingios fue Carlos Magno, que de hecho llegó a ser emperador. A la muerte de Carlos Magno,
su hijo Luis el Piadoso dividió el imperio a su vez entre sus 3 hijos, ¿verdad? Y ahí el imperio empieza a decaer, ¿ya? Pero como elementos claves de la Alta Edad Media, lo repito, están las invasiones bárbaras, el surgimiento del imperio bizantino, el apogeo del Islam y el surgimiento del imperio carolingio, ¿ya? Yo diría que el imperio carolingio también a la larga le pasó lo mismo que a los reyes holgazanes, ¿eh? Los primeros reyes sin duda fueron y tenían esa calidad y respondieron ante su rol. Carlos Martel, Pipino y Carlomagno. Pero después de Luis el Piadoso en adelante, no. Cayeron en lo mismo que los otros, que criticaron a los antecesores, ellos cayeron en lo mismo. Bueno, la segunda etapa de la Edad Media es la Baja Edad Media, que ya la adelanté. Dice, la Baja Edad Media constituye el último periodo de la Edad Media y comprende los siglos XIV y XV, fundamentalmente, ¿ya? Aunque algunos historiadores sitúan su comienzo en el siglo XI, ¿ya? Negando la existencia del periodo de la plena Edad Media. Estuvo marcada por la crisis desencadenada por el impacto de la peste negra, iniciada en 1348, y que redujo a la población europea a manos de la mitad. ¿Se acuerdan que ayer esto de origen a que yo me saliera del tema, nosotros empezamos a hablar de la pandemia actual? Bueno, claro, sin repetir eso, pero hay que decirlo, ¿verdad? Generalmente estas famosas pandemias o epidemias o males masivos son bastante cíclicos en la historia de la humanidad. Ha habido muchas, la lepra, la peste negra, también se citó el SIDA, ¿verdad? Como tal. Ahora el coronavirus. Entonces, generalmente de cuando en cuando aparecen estas enfermedades que diezman a la población mundial. Es como fría el análisis, pero es así. Ya lo que pasa es que en la actualidad, dada la movilidad que había, el tema, ¿no es cierto?, que no también demostraba la enorme explosión demográfica que el mundo actual tiene. Pues cómo se masificó tan rápido, ¿verdad? Bueno, entonces, los indicadores de contagio, ¿verdad? Ciertamente son muy, muy impresionantes. Ahora, en ese tiempo, la verdad es que no había tal indicadores, obvio. De hecho, la medicina estaba bastante en su inicio, o sea, no podemos hablar. A lo más había medicina curativa y con mucho esfuerzo, medicina curativa, no preventiva, ¿se dan cuenta? Entonces, no se puede aquilatar de verdad, se calcula que más o menos, como dice ahí, redujo la población europea a menos de la mitad, se calcula. La Baja Edad Media es un término que a veces produce confusión, pues procede de un equívoco etimológico entre alemán y castellano. Baja no significa decadente, sino reciente. Eso está interesante también tenerlo en cuenta, ¿ya? Cuando uno dice Baja Edad Media, no estamos diciendo como un mal periodo, no, sino que reciente, o sea, como decir la nueva Edad Media. De hecho, nueva Edad Media sería un término bastante más adecuado, por oposición a la Alta Edad Media, ¿ya? Que significa antiguo, ¿verdad? En alemán, viejo, antiguo. Ahora, así como delante estaban los hitos de la Alta Edad Media, también están los hitos de la Baja Edad Media. Grandes cambios en Europa, las ciudades y los burgos, ¿cierto? El comercio y la artesanía como actividades principales, la vida en las ciudades, el poder del rey, crisis de la Baja Edad Media. Claro, porque también habría que haber agregado ahí las cruzadas, ¿ah? Las cruzadas. De hecho, por ejemplo, después la vida urbana poco a poco va a ir reemplazando a la vida rural, a la vida rural. Si bien es cierto, eso no termina en la Edad Media, prosigue la Edad Moderna, Edad Contemporánea, pero el constante avance de la ciudad como estilo de vida por sobre el campo, evidentemente es un proceso que irreversible, irreversible. Fíjense que cuando Chile nace como país, 1810, la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, vivía en el campo, en sectores rurales, ¿se dan cuenta? Pero hoy día no. En el mundo entero, en la población urbana está cercana al 95% y la población rural al 5%. O sea, el desequilibrio a favor de la vida en ciudad es grande. Desde la Alta Edad Media, la Iglesia Católica, organizada en torno a una estructura o estructurada jerarquía, con el Papa como indiscutida cúspide, o sea, estando en la cima, ¿verdad?, constituyó la más sofisticada institución de gobierno de Europa Occidental. El papado no solo ejerció un control directo
sobre el dominio de las tierras del centro y norte de Italia, sino que además lo tuvo sobre toda Europa, gracias a la diplomacia y a la administración de justicia. En este caso, mediante el extenso sistema de tribunales eclesiásticos. Ahí no lo coloqué, pero sépanlo, el principal tribunal eclesiástico era la Inquisición, la Santa Inquisición, el Santo Oficio también se le decía, ¿ya? Que tenía como objetivo fundamentalmente, ¿cuál era? Perseguir las herejías. Eso era como fundamentalmente el objetivo. Había otros, por supuesto, brujería, etcétera, pero la Inquisición fundamentalmente tenía como objetivo perseguir tal cual a los herejes. Y ahí está la pregunta, ¿qué es hereje? Hereje. Hereje es aquella persona, esto viene de hereticus, ¿ya? Hereticus. Y la palabra hereticus se relaciona con errático. Es decir, aquella persona que, si bien es cierto, profesa la fe cristiana, se aparta de la doctrina correcta, de acuerdo al poder eclesiástico de Roma, por supuesto, ¿ya? Errático, herético, son palabras emparentadas. Hereje, en el fondo, de ahí viene el origen, ¿verdad? Es aquella persona que, insisto, teniendo un credo cristiano, por ejemplo, pero se aparta de la línea correcta, de la línea oficial, ¿ya? Incluye otras teorías en torno a Jesús, en torno a, no sé, a Dios Padre, Espíritu Santo, a la Virgen María. Otras visiones que la propia Iglesia Católica ha señalado como heréticas, ¿ya? Es decir, incorrectas. Eso es originalmente. Lo que pasa es que, sobre todo en la Edad Media, ¿verdad? El cargo de hereje se pagaba con la vida. Se pagaba con la vida. O de repente, por ejemplo, ciertas doctrinas que en un comienzo fueron aceptadas en ciertos concilios, es decir, reuniones de cardenales, ¿verdad? Fueron declaradas herejes o herejías. Y todos sus seguidores tenían, ¿verdad?, los días contados, literalmente los días contados. Le coloco una, para dar un ejemplo. El arrianismo fue una parte importante de los cristianos antiguos, ¿verdad?, que seguían al patriarca Arrio. ¿Y qué decía este patriarca Arrio? Que Jesús no era Dios. Él no aceptaba la divinidad de Jesús. No la aceptaba. De hecho, al no aceptar la divinidad de Jesús, ¿verdad?, tampoco aceptaba la Trinidad. Es que Dios es uno y trino, ¿no es cierto? Dice el dogma. Bueno, Arrio no aceptaba eso, que Dios era hombre solamente. Tal vez el más excelso de los hombres, ¿verdad? Nuestro hermano mayor en la fe, etcétera. Pero no era Dios. Y fíjense que el arrianismo se propagó por otras partes del mundo. Hasta que en un concilio, la verdad es que lo confieso que no recuerdo en cuál, ya me voy a acordar ya, se declaró al arrianismo herejía. Claro, porque se estableció, ¿no es cierto?, que el Dios de los cristianos es uno y trino, es un Dios y tres personas dentro de él, ¿verdad? Un Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, esa es la doctrina oficial. Entonces, frente a eso, ¿verdad?, obviamente el arrianismo quedó aparte, porque Arrio decía que Jesús no era Dios, solamente era un hombre, ¿ya? Entonces, bueno, y muchos seguidores del arrianismo fueron condenados a muerte. Muchos murieron en la hoguera. Ahora, ¿cuál es lo malo de esto? Bueno, aparte de matar gente, que es como lo más malo, ¿verdad? Pero además de eso, lo malo que rara vez se establecía un juicio justo en torno a una acusación de herejía, rara vez. El acusado no tenía posibilidades reales de defenderse, sépanlo. Bastaba que alguien lo acusaran de herejía, ¿verdad? Y lo más probable es que terminara en la hoguera, quemado vivo, ¿ya? Entonces, eso provocó muchos mártires. Y sobre todo después, estas acusaciones de herejía se valieron para sacarse del medio a enemigos, tanto políticos como militares. Recuerden que a Juana de Arco, la heroína francesa, ¿no es cierto?, de la Guerra de los 100 años, al no poder acusarla por otra cosa, la acusaron de herejía y de brujería. ¿Ves? Evidencias que tenían contra ella, ¿verdad?, eran muy, muy circunstanciales, porque ella hablaba de voces, mis voces, decía. Hoy día se piensa que además del tema de fe, por supuesto, que Juana puede haber tenido algún tipo de una suerte de esquizofrenia, desde el punto de vista psicológico, ya, pero evidentemente era un cargo, una acusación, ¿verdad?, que disfrazaba un móvil político, sacarse en medio de una poderosa enemiga. Los ingleses, ¿verdad?, la llevan a la hoguera, se le ofrece la posibilidad de
confesar, ¿ya? Ella en un momento dado, media presionada, media engañada, Juana confiesa que ella hablaba con el diablo y no con Dios, y eso le habría significado el perdón, fíjese, porque después que confesaba, la iglesia le ofrecía la posibilidad del perdón mediante la confesión. Pero después ella se retracta y dice que no, que las voces que ella siente es Dios y no el diablo. Entonces se la condena por herética reincidente. Ustedes dirán, pero ¿por qué por eso? Claro, lo que pasa es que en la ley teológica de esa época, ¿verdad? Una persona no podía decir abiertamente, oye, yo hablo con Dios, porque eso sería una herejía. Desde el punto de vista religioso, digamos. Desde el punto de vista laico sería, nada, yo puedo sentir que hablo con Dios todo el día, ¿no? ¿Verdad? Y no por eso me van a matar. Pero estamos hablando de la Edad Media. Estamos hablando de la Edad Media, donde los cánones religiosos, ¿verdad?, eran mucho más estrictos. ¿Qué te voy a costar la vida? Piensen ustedes que el pueblo judío fue atrozmente perseguido. Claro, el tema del nazismo, Hitler y todo eso fue el colmo, ya el acabose, ¿no es cierto? El exterminio final, o el intento de exterminio final. Pero el antijudaísmo es antiguo en Europa, es muy antiguo. En casi todos los países, los judíos tenían que su fe llevarla o vivirla escondido. Y trataban a veces de pillarlo de la siguiente forma, fíjense, cuando a una familia, a una persona se sospechaba que eran judíos, una de las cosas que le hacían para probarlo era que tenían que comer carne de cerdo. Porque el judío, lo mismo que el árabe, no come cerdo, porque para ellos es animal impuro. ¿Ya? Para ellos es animal impuro. Estoy hablando del judío y el árabe convencido, ¿pa? De fe profunda. ¿Ya? Entonces, cuando se sospechaba de repente que alguien era de esa fe, judío, por ejemplo, le decían, sírvete esta chuleta o este trozo de pulpa de chancho. Y el judío, a pesar de que podía morir, no comía. Entonces, claro, es como admirable igual, o sea, llevar la fe a un grado extremo. Uno podría decir, pucha, para que no me maten como cualquier cosa, claro, pero ellos no. Consideran que el cerdo es animal impuro, por lo tanto no comían. Entonces, también hay ciertos candelabros, los judíos, por ejemplo, tienen candelabros de las siete velas. Eso, incluso, por ejemplo, mucha gente malintencionada lo acusaba de a ver, de cultos demoníacos, porque ciertos cultos satánicos también tienen candelabros, ¿verdad? Pero esto no, porque el candelabro judío, ¿verdad?, en torno a Yahvé, los mandamientos, todo eso, no tiene nada que ver con el diablo, ¿ya? ¿Ven? Entonces, el antijudaísmo estuvo muy presente en la Edad Media, y en eso también hay que decirlo. Después, no sé si el Papa Juan Pablo II, Pablo VI, pero un Papa reciente, pidió perdón por eso, por todos los siglos y siglos de persecuciones contra los judíos de parte de los cristianos. ¿Ves? Porque uno dice, por ejemplo, las persecuciones judías, los nazis, sí, pues, el holocausto nazi, ¿verdad? Es una de las cosas yo diría más horrorosas que ha producido la humanidad. Un Estado organizado para matar gente. Industria de muerte. Estoy pensando en los campos de concentración, ¿verdad? Los hornos crematorios. Hoy día, no hoy día, perdón, hace ya un tiempo ya. Una señora alemana de mucha edad ya hablaba que en su infancia ella siempre lo atribuía como a un tema divino, ¿eh? Que de repente empezaba a nevar pongámosle, en Treblinka. La nieve está en la nieve, ¿verdad? Treblinka, el invierno, Santa Claus. Que de repente llegaba esta nieve. Y con su parte de esa nieve, entre comillas, caía en el techo de su casa y estaba feliz porque se acercaba Navidad. Y hoy día ella reconoce con pena y con vergüenza, bueno, la niña en todo caso, ¿qué iba a hacer? Que no era nieve, pues chicos, era ceniza de gente que mataban ahí en el campo de concentración. Todos los días mataban gente. Entonces, la humanidad entera, claro, efectivamente, o sea, el tema del nazismo, repito, el horror llevado a grado extremo, un Estado organizado para matar gente, ¿ya? A nivel industrial, el cianuro y todas esas cosas, ¿ya? Pero que el antijudaísmo es muy antiguo, también es cierto, ¿ya? Bueno, los miembros de las nuevas órdenes monásticas, ¿verdad?, como los cistercienses, desecaron zonas pantanosas y limpiaron bosques, fundamentalmente para ir a fundar los conventos, ¿ya? Otros, como los franciscanos, entregados voluntariamente a la pobreza, pronto empezaron a participar en la renacida vida urbana.
La iglesia ya no se vería más como una ciudad espiritual, en el exilio terrenal, es decir, apartada, ¿verdad? Como son los monasterios, sino que en el centro de la existencia. Por eso que después, por ejemplo, cuando los españoles empiezan a fundar ciudades en América, en Chile, por ejemplo, siempre la parroquia o la iglesia estaba en el centro. La plaza de armas, ¿verdad? Era típico. Plaza de armas, la iglesia, acá, ¿no es cierto?, la casa del gobernador, la cárcel, típico, ¿ya? Y eso. Era el centro de toda ciudad colonial. Y eso se puede ver en Santiago, se puede ver en Quillota, se puede ver en San Felipe, Los Andes, que en torno al pase municipal está la iglesia. ¿Por qué? Porque se entendía, ¿verdad?, que en una sociedad cristiana, como era la sociedad española de esa época, la iglesia católica tenía un rol fundamental. En algunos pueblos, por ejemplo, la única autoridad era como el cura párroco, porque el Estado civil no llegaba a esos lados. Entonces, como que la única autoridad que había, por así decirlo, o un punto de referencia que a veces llamaba reuniones, ¿verdad?, después de las misas, era el cura. La espiritualidad alto medieval adoptó un carácter individual, centrada ritualmente en el sacramento de la Eucaristía y en la identificación subjetiva y emocional del creyente con el sufrimiento humano de Cristo. De hecho, por eso el arte medieval es muy religioso, a diferencia del arte renacentista, que es más humano, ¿verdad? Es más antropogénico, es decir, centrado en el hombre. En cambio, el arte medieval es religioso, es teocéntrico, no antropocéntrico como el arte renacentista. La mayoría de los artistas de la Edad Media no firmaban sus cuadros, no firmaban su escultura, eran anónimas, porque para ellos era más importante agradar a Dios que lucir sellos. Algunos, los menos sí, pero la gran mayoría de los artistas medievales, estoy hablando fundamentalmente de las artes plásticas, eran anónimas su obra. Bueno, ¿qué es lo que es el feudalismo? Antes ya algo dijimos de eso. El feudalismo es la denominación del sistema político predominante en Europa occidental, de los siglos centrales de la Edad Media, caracterizado por la descentralización del poder político, al basarse en la difusión del poder desde la cúspide, donde en teoría se encontraban el emperador y los reyes. Ahí voy a explicar por qué en teoría. Y hasta la base donde el poder local se ejercía de forma efectiva, con gran autonomía e independencia por una aristocracia llamada nobleza, cuyos títulos derivaban de los gobernadores del imperio carolingio, duques, marqueses, condes. ¿Ya? Otros tenían origen, ¿verdad?, de tipo militar, varones, caballeros. Ya, porque ahí dice, en teoría, se encontraba el emperador o los reyes, porque, claro, o sea, muchos reyes, muchos emperadores incluso, sobre todo reyes más que emperadores, ¿ya?, tenían un poder muy limitado. Los señores feudales tenían en la práctica más poder que ellos. En teoría, por ejemplo, un rey le entregaba un feudo a un señor feudal, un territorio, ¿verdad?, para que lo administrara, y se lo podía quitar cuando quería. Pero eso en teoría. Pues en la práctica se lo podía quitar si podía quitarse. Entonces era curioso porque como que el jefe máximo en la realidad no lo era. Lo era así como para el punto de vista ceremonial, ¿verdad? Los señores feudales constantemente rendían homenaje a sus reyes, etc. Pero realmente, ¿verdad?, hubo señores feudales, nobles, que llegaron a ser más poderosos que reyes. Volvamos al mismo tema de Juana de Arco. Ahí el rey de Francia, Carlos VI, ¿verdad?, él dominaba en términos efectivos una pequeña parte de Francia. Otra parte estaba en poder de los ingleses, los enemigos ancestrales, ¿verdad? Pero otra parte dependía del duque de Borgoña. El duque de Borgoña, Carlos el Temerario, uno de los más famosos duques de Borgoña. Y esos duques de Borgoña tenían más poder que el rey. De hecho, ellos capturan a Juana, los borgoñones o borgoñeses. Ellos capturan a Juana de Arco. Y ellos se le entregan a través de verdad de una venta, tal cual, ¿eh?, de una venta a los ingleses, que después la ejecutan. ¿Se dan cuenta? Entonces, reitero, no pensemos en los reyes medievales como fueron los reyes después de la época moderna, todopoderosos, que dominaban estados completos. No, los reyes de la Edad Media era como un señor feudal más nomás, con el mismo poder de un señor feudal. El dominio de los reyes efectivo era su propio patrimonio regio, que era, por así decirlo, el feudo del rey. Ahí de verdad mandaba, pero en la práctica el resto del país o de estado, si que le podemos llamar así,
No, no, estaba en manos de estos señores. ¿Ya? Bueno, se podría definir feudalismo como un conjunto de instituciones que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio, especialmente militar, por parte de un hombre libre llamado vasallo, hacia otro hombre libre llamado señor. Obligaciones de protección y sostenimiento por parte del señor, ¿ya? Respecto al vasallo, dándose el caso que la obligación de sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto la concesión por parte del señor al vasallo de un bien llamado feudo. Ya, se hacía una alianza personal. Estas alianzas surgían fundamentalmente en torno a guerras, ¿eh? En la cual el vasallo se comprometía a apoyar a su señor con respecto a una guerra, contra otro señor, contra otro país, ¿ya? En las cruzadas serios. Entonces, el señor se comprometía a apoyarlo, a protegerlo, y ojo, a sostenerlo. Ya, pero ¿cómo lo iba a sostener si muchos de estos reyes o señores grandes, ¿verdad? Tenían muy pocos recursos, tal cual, tenían pocos recursos. Entonces, como una forma de compensar la fidelidad de este señor más chico o vasallo, ¿verdad? Se le entregaba, como dice, un feudo, que era una tierra, como una pequeña provincia. Y dentro de esa tierra, el señor feudal era como un pequeño rey, cuyo poder sobre la gente común era absoluto. Era absoluto. Y era absoluto, ¿ah? Era dueño de la vida de todos sus dirigidos. Yo no sé si ustedes han escuchado a alguno hablar, ¿verdad?, del principio de la prime nocte, o derecho de pernada. No sé si alguna vez lo han escuchado. ¿En qué consistía eso? Prime nocte, derecho de pernada, que fue real. Fue real. Ahí en la película Corazón Valiente se ve eso. Prime nocte o derecho de pernada. Bueno, eso, la prime nocte o derecho de pernada, ¿verdad? Era el derecho que tenía el señor feudal de pasar la noche de bodas con cualquier novia de alguno de sus vasallos, de alguno de sus siervos. O sea, era autorizado el matrimonio, perfecto, pero en el momento ¿no es cierto?, de la noche de boda, etcétera, la novia tenía que irse con el señor feudal, fíjate, el cual se la entregaba al marido al día siguiente. Eso es real, chicos, no estoy inventando. Búsquenlo, no me crean, búsquenlo. Derecho de pernada, así tal cual. O prime nocte. Pero si el drama de Corazón Valiente, la película con Mel Gibson, ¿verdad? Estalla por eso. Cuando él se casa con su amada, ¿verdad? Y no quiere cumplir ese asuntito de la prime nocte, ¿verdad? Derecho de pernada, él se casa en secreto. Hasta que después lo pillan, ¿no es cierto?, etcétera, y en castigo, pero en realidad era para castigarlo a él y para provocarlo a él, ¿verdad? Ejecutan a su esposa. Le atan un palo, ¿verdad? Y le cortan el cuello, ¿verdad? Con William Wallace, y eso fue el inicio de la gran rebelión escocesa, según la película, por supuesto. Recuerden que las películas siempre tienen algo de verdad y bastante fantasía. Búsquenlo, derecho de pernada, van a ver lo que van a encontrar. Bien, la sociedad feudal, piramidal, pues, como la mayoría de las sociedades antiguas. El rey en la cúspide, ¿verdad? Debajo de él, grandes dignatarios, tanto civiles como de iglesia, duques, condes, altos prelados. Cuando hablamos de altos prelados, estamos hablando ahí de arzobispos, obispos, cardenales. Más abajo, en esta pirámide, ¿verdad? Los caballeros, ahí con su caballo y su armadura, ¿verdad? Muchas veces se la tenían que financiar ellos mismos, ¿eh? Cuando el rey o el señor que estaba más arriba convocaba, él tenía que llegar con su equipaje de batalla financiado por él mismo, claro. No existía ese tiempo que el Estado, porque no existía Estado prácticamente, entregara armas. No, llegaba el caballero armado ya. ¿Ya? Obispo, abades, señores menores ya. Y en la parte final, soldados que todavía gozaban de libertad, campesinos que también eran libres, y los siervos. Siervos, con ese, siervos. El siervo era como un esclavo. Tal vez la diferencia entre el esclavo más contemporáneo y el siervo, con ese, era que este siervo, o su mujer, ¿verdad?, sus hijos, permanecían a la tierra. Se les consideraba como parte de los elementos de la tierra, de la naturaleza. Por tanto, no podían ser vendidos a otras comarcas. ¿Eh? Otra manera de llamarlo, ¿verdad?, era los siervos de la gleba.
gleba, que es decir, como siervos de la tierra. La pasaban mal realmente, ¿ah? Porque estos seres humanos, incluso hasta se les desconocía esa calidad, fíjense, de seres humanos. Se les desconocía la calidad de personas. A veces, por ejemplo, nobles jóvenes, jóvenes de la nobleza, hacían una suerte de cacería de siervos. Muchas veces ellos morían. ¿Ya? La gran prácticamente cantidad de las veces. Bueno, entonces hay un esquema de feudalismo, ¿verdad? El feudalismo es un sistema, o fue un sistema social, político, económico y jurídico, claro, que se desarrolló durante la Edad Media en Europa entre los siglos 9 y 13. ¿Ve? Y esta escena grafica el rostro de pena, de sufrimiento, de soportar abusos de los siervos o campesinos. Y atrás nobles con un rostro soberbio, duro, inexpresivo. ¿Ya? Muchas veces, por ejemplo, la mayor parte del trabajo de esta gente apenas podía cubrir los impuestos que los señores feudales le exigían. Se quedan con una mínima parte, ¿ya? Una mínima parte. Por eso que a los años después, la explosión de la Revolución Francesa fue tan fuerte, fue tan violenta incluso, ¿ya? Porque años, incluso siglos, mucha gente soportando mucho abuso. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la historia es cíclica, muchachos? Que de repente ciertos estallidos, voy haciendo en forma intencional un juego de palabras ahí, ciertos estallidos se producen a partir de años de aguantar abusos. La Revolución Francesa fue un ejemplo. La Revolución Rusa también. ¿Ves? Entonces, claro, toda esta gente en fondo no tenían derechos, solamente deberes. Y prácticamente, como decía una imagen por ahí, nacido para sufrir. Ne pour le peine. Nacido para la pena, para sufrir. Así se traduce. Ne pour le peine. Es como, por Bueno, ejemplo, lo que pasó ahora en Chile, en octubre del 19. ya, Ese fue un estallido, fue como que algo parecido, digo yo. claro, sí, sí, sí. Hay a ver, un nexo ahí, ¿no es cierto?, entre el estallido social previo a la pandemia, ¿verdad? Y esto, ¿ya? Tal vez a lo mejor alguna diferencia sería que, por ejemplo, ya el estallido de la Revolución Francesa fue más ideológico, sí, ¿eh? Fue más ideológico, al punto que se le cita a la Revolución Francesa como las bases de la democracia actual, ¿ves? El estallido social, el último, estuvo lamentablemente acompañado de otros fenómenos que a lo mejor no son tan buenos, digamos. Me refiero a actos vandálicos, etcétera, ¿ya? Pero evidentemente el estallido social uno puede dejar de desconocer que canalizó mucha frustración, mucha rabia, mucho deseo de que las cosas cambien, chicos. Tal vez a lo mejor yo podría entrar a discutir la forma que se canalizó eso, ¿no es cierto? A mí nadie me ha convencido que quemando una estación del metro voy a hacer una sociedad mejor. Ahí pierden el tiempo de convencerme de eso porque no creo eso. ¿Ya? Pero que existía una sensación, un deseo de cambio, de que esta cosa no puede seguir como estaba, era verdad. Y la constitución fue un mecanismo para. Pero ¿saben cuál es mi temor? Yo creo que muchos de ustedes también lo tienen, que a la larga el tema de la constitución que tanta alegría provocó a mucha gente, que la vamos a cambiar, a la larga ratifiquen lo que ya tenemos. Y ahí sí que sería lamentable, porque sería una burla de mucha gente. Acuérdense cuando se llegó el acuerdo, ¿se acuerdan cuando todos los políticos de la extrema izquierda hasta la extrema derecha se reunieron con el presidente, firmaron un acuerdo? Nueva constitución ya. Se ganó la nueva constitución por paliza, ¿cierto? Bueno, que sería lamentable que después de eso llegamos al punto de partida. Po. No estoy diciendo que va a pasar, ¿eh? Pero sería lamentable que pasara. ¿Ves? ¿Vieron a este señor en las noticias que hace 6 meses que no ve un peso porque tienen licencia de impaga? No sé si lo vieron, que estalló en llanto y que incluso increíblemente algunos hasta empresarios se conmovieron y trataron de ayudarlo. En Chilevisión salió. Incluso después de un día le hicieron. Tiene como una discapacidad él, algo. Se lesionó trabajando
Claro. Y como lleva 3 años con una incapacidad, Claro. le retienen las licencias por 6 meses. 6 meses. Y eso era lo que él le estaba reclamando, que no se las pagaba. Pues se les pagan exactamente. ¿Y cuál es cómo se sobrevive? Si realmente que esté ese señor parado, de verdad, bueno, no solamente por tanta gente, de verdad es admirable, o sea, ¿cómo sí? Independiente, porque típico chileno, ¿va? No, que eres solo, ya, porque yo pregunto una cosa, alguien solo no come, porque es como la disculpa, si no tiene familia, ya, pero no importa, aunque sea un tipo solo que vive en una pieza, por ejemplo, o una señora sola que vive en una pieza, una viejecita, no come porque es sola, ya, entonces el argumento es que, porque tiene hijos ya, sería más grave, está bien, obviamente, por supuesto, cuidar a nuestro hijo es prioridad, pero ¿cuánta gente, como decía ayer, han tenido que enfrentar en soledad todo esto que está pasando, pues, muchachos? El primero, el tema de estallido, que cortó muchos trabajos, hay que decirlo también, ¿no? ¿Verdad? Y ahora el tema de la pandemia, que ya como que remató el asuntito, ¿verdad? Un primo mío, disculpe, un tema personal, familiar más que personal. Él trabaja, él es garzón, ¿ya? Garzón y se asocia con otras personas, ¿ya? Y hace eventos, coctelería, matrimonios, todo eso, todo lo que implica el servicio de garzonería. ¿Para qué te cuento? Eso parado. Y pues él me contaba que generalmente a final de año, con este tema de los colegios, este tema del cuarto medio, cosas, generalmente se activa, nosotros lo que se activa ese rubro, digamos. Generalmente me contaba mi primo que desde octubre en adelante, generalmente hacen el año, fíjate, porque ahí se pone más fuerte el tema. No, no, que eso ya no existió más. El tema de lo que estoy hablando, y son las cruzadas que están en pantalla. Bueno, el tema, por ejemplo, del delivery, uno sabe que no es un recurso eterno para todos, porque no todos los microempresarios pueden poner delivery, porque tampoco da para eso. Es imposible, si está comprobado que no hace. Por supuesto, te salva, y sobre todo un delivery que está instalado ya. Estoy pensando en el sushi, estoy pensando en las pizzas ya. Pero no todo puede ser delivery, porque evidentemente los bolsillos no alcanzan. Porque también ustedes lo han comprobado y a lo mejor lo han sufrido, ¿verdad? Que el delivery te va recargando un poco, porque es lógico. El servicio es llevarte el alimento a la casa, o lo que sea a la casa, ¿verdad? Es que todo sentido, yo creo que cambió harto eso. En todo Sí, sentido. sí. Y por parte en construcción, pues yo no puedo mandar un delivery con una casa hecha. Por Tengo ejemplo. que ir para allá, pues. Ya. Oye, Diego, perdona, mira, estos temas humanos son tanto más importantes que saberse las cruzadas, ¿no es cierto? Diego, pero por ejemplo, ya tú trabajas en construcción, y ahora con los Sí, protocolos, ¿cómo tú estás trabajando? ¿Cómo lo porque cuando recién empezó esto, yo era ¿no? independiente. ¿Ya? ¿Ya? Independiente, trabajaba independiente en Quillota, estaba haciendo mi servicio Claro. tranquilamente. Cuando ya empezó esto, se me empezó a decaer las cosas y bueno, tuve que buscar por otro lado y ahora soy dependiente, o sea, Ya, con un jefe, pero ya. aquí en Panquehue, donde estoy haciendo la clase ahora, estoy aquí en Panquehue, estoy En trabajando. Panquehue, mira, qué buena. Sí. Camino ahí a San Felipe. Claro, acá estoy haciendo Ya, trabajo en un fondo, así que pero relacionado a la construcción igual, pues, pero igual me ya. afectó, pues. Igual yo estaba en No, Quillota con claro. mi familia, todo, Mi y ahora estoy familia. el viernes fuera de la casa y Ya. bueno, afectó como a todo, yo creo. No Como creo que todos, ¿eh? a mí nomás. Claro. Y gracias a Dios algo tienes, digamos, para defenderte, po. Claro, claro, no, Claro, sí, igual claro, de normal claro, que encontré algo por ahí claro, y claro. tengo trabajo, ya voy a cumplir un año ya acá. Un año así, acá, allá en Un Panquehue. año voy a cumplir ya y gracias a Dios tengo trabajo pero ¿Ya? sí me afectó harto. Al ser No, por independiente, a supuesto. ser dependiente. Diego, no me falta emocionarte, pero ¿tienes hijos? Sí, sí, tengo Ya, 2 hijas. ya, mira. Dos hijas. Este tema de la pandemia afecta a los afectos. Mira, es redundante, afecta a los afectos, claro que los afecta. ¿Eh? Pues sobre todo, por ejemplo, cuando ya, como el caso mío, ¿verdad? Pues, disculpa que me cite, me autocite. Por ejemplo, ya mi hija más chica yo las veo cada 15 días, por ejemplo. Pero hubo un momento dado que no se podía. Ya después se dio permiso, traslado menores, ¿verdad? Por visita. ¿Eh? Pero con mi hija mayor que vive conmigo, ¿verdad? En un momento dado estuvimos un mes sin verla y se sintió, y eso. Te estoy poniendo ejemplo, también lo que te puede haber ocurrido a ti, y tanto tema.
con el tema de Sí, la sí, a mí maternidad. también, a mí me ocurrió porque mi hija mayor también la tengo lejos, o sea, se fue a vivir a Ya, Cabildo con su mamá ya, y no claro, la vi muchos meses con todo esto, pues, entonces claro. ¿Ves, pa? nos afectó en toda forma, afectó en realidad a todo esto. Sí, 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 sí. Por eso esto es una tragedia sanitaria, sin duda, económica, sin duda, pero yo la circunscribo a una tragedia humana, humana, humana. Si ese tema de... es de esperar que algún día, que espero, ¿no es cierto? Dicen que 2022 sería ya, porque este año, disculpe que sea pesimista, yo no veo que esta cuestión cambie, el 2021. Yo también pienso lo mismo, yo creo que este año Ajá. ya vamos, No, y porque vamos, por lo que se ve ahora estamos peor que cuando inició esto. claro, quedamos por las mismas, ¿no Como, es cierto? Pero ¿cómo sí, sabe? Pucha, por lo menos el Oiga, 2022. profesor, Sí, disculpe que yo los interrumpa, pero es que nos hemos pasado hartos minutos con la emoción de la conversa, eh, para que si usted tiene que cerrar, porque ya nos pasamos casi 5 minutos. verdad, ya, verdad, verdad. ya. Ah, de veras, porque esta casa termina a las... 9:15. Ah, me pasé que rato, oh, gracias. Ya, gracias, pues. Ya. Entonces, ya, estos temas, por ejemplo, ya, yo les cuento aquí las preguntas esenciales, ¿verdad? Eso nos faltaría, Ya, claro. claro. Entonces, las preguntas esenciales, la 1, 2, 3, les doy una receta de cocina. Estoy pasado de rato, ¿no? No sé por qué estaba pensando, fíjese, en las 9:30, que ahí terminaba mi clase, nada que... Ya, ya. Esta pregunta esencial, chicos, chicas, ustedes la encuentran la respuesta acá. Yo, en virtud del tiempo, ¿verdad? Les doy esta receta como de cocina, ¿sí? ¿Ya? Acá. Ahí. Con esta diapositiva, con la 11, usted puede perfectamente contestar las 3 preguntitas. Profe, ¿Ya? ¿esto hasta cuándo el plazo para mandarla? Para ustedes, Disculpe. como les tengo cariño, hasta el martes ya. Porque el último día de la semana, entonces no se puede pedir para mañana. ¿Ya? Ok, profe, muchas gracias. Claro. Entonces, describe la Profe, siguiente. esta pregunta esencial va incluida junta con las otras, ¿verdad? ¿Usted dice la campaña, ¿no es cierto? Ponte el día con marzo? No, Porque no, no. O sea, ideal que la conteste también, está, ¿ya? Pero no está en la de lo de la campaña, porque mañana termina la campaña en fondo de marzo, claro. Si es posible, ¿verdad? Mande la síntesis, se desahoga, ¿ah? Del tema de esta pregunta. ¿Mm?